Buenos días, queridos amigos. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Cundinamarca. Son las 8 de la mañana con 6 minutos del viernes 19 de mayo. En este día un poco nublado vamos a contarles sobre la historia de la radio y cómo fue evolucionando hasta el podcast, medio por el cual ustedes nos deben estar escuchando en este momento. ¿Cierto, compañero? Buenos días, señor Kenny. Sí, muy bien. Como tú lo has dicho, vamos a hablar sobre el podcast, muy influenciado hoy en día, ¿no? La juventud se está moviendo mucho por este medio. Claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos descubrimientos que se realizaron a lo largo de la historia antes de llegar a la radio, pasando por la evolución de toda esta y llegar al podcast. Entonces, primer dato a tener en cuenta para la evolución de este medio de comunicación, compañero. Bueno, antes de hablar de este suceso histórico, digámoslo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que uno de los grandes influyentes de este medio fue Clerk Maxwell, ¿no? Que dice que fue uno de los que, digamos, descubrió la existencia de ondas electromagnéticas y fue el que, digamos, dio una profundidad a lo que hoy en día se ha venido evolucionando. Efectivamente, el caballero con cierta investigación logró detectar estas ondas que no se sabía que existían, y ya después de estos descubrimientos, esto para aclararlo fue en 1873. Fueron pasando los años y en el año de 1885 apareció el emisor de ondas. ¿Qué es el emisor de ondas? Es un aparato que el científico alemán Heinrich Rudolf Hertz descubrió mediante las ondas electromagnéticas que el anterior señor nos había dejado. A partir de un emisor de ondas que fue el aparato que descubrió el señor Heinrich, se manejaba con unos cilindros que oscilaban con cargas eléctricas a gran velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Este señor manda este experimento que afortunadamente le sirvió para descubrir los principios de la radio. Bueno, Kenny, pero tengamos algo en cuenta, ¿no? Y es que Maxwell, como decía en un principio, fue de los primeros que hizo un tratado sobre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Pero también se dice que, digamos, que no fueron aprobadas hasta que llegó otro científico, el que usted mencionó antes, Heinrich Rudolf. O sea, a pesar de que este hizo gran aporte, no se había tenido en cuenta hasta que fue que llegó este señor Heinrich y cambió esto. Pero algo injusto, pero sí, digamos que fue eso lo que aconteció hasta el momento. Ok, entendido. Bueno, este tipo de ondas sirvió también para la televisión y las ondas de radio. Ya después de un salto de tiempo un poco grande, nos vamos a 1894. ¿Qué pasa en 1894? Un señor llamado Guillermo Marconi fue un ingeniero electrónico principal impulsor de las ideas de la radiotransmisión. Entonces, los primeros experimentos que hizo este señor fue en la finca de su papá en Bolonia. Entonces, el señor logró realizar las primeras comunicaciones inalámbricas a una distancia de más o menos 450 metros por medio de unas antenas unidas por un cubo metálico, más o menos de 30 centímetros y unos 8 metros de altura. Entonces, aquí empezó a nacer en sí la comunicación inalámbrica, se podría decir. Y adivine, ¿quiénes fueron los beneficiados de esta vaina, digámoslo así? ¿Quién fue? Las grandes embarcaciones de Estados Unidos. Estas de la Marina y todo eso fueron los primeros en escuchar esas radio, telegrafistas y todo este tipo de personas quienes escucharon esa radiofusión que empezó a surgir en ese momento y a coger gran fuerza sobre ese tipo de innovación que estaban haciendo en ese entonces. Claro. Muy importante las comunicaciones. Y hoy en día también, digamos que a pesar de que se ha avanzado tanto, un pequeño paréntesis ahí, a pesar de que ha avanzado tanto las comunicaciones, digamos que a pesar de lo primitiva que puede ser la radio, es un medio de comunicación que no necesita
de una conexión a internet. Cosa muy importante porque hoy en día se les cae el internet a alguien y hasta ahí llega. Entonces, obviamente los barcos y esos trabajos que no pueden estar cerca de una buena red de internet, que están por allá en medio de la nada, necesitan un buen medio de comunicación estable, ¿no? Y que también ese nombre de radio se le empezó a dar con los mismos de la Marina, porque antes tenía el nombre de radiotelégrafo. Y digamos que ese término de radio no se utilizaba al principio. Fueron ellos quienes acogieron esto y empezaron a nombrarlo desde esa forma. Y pues muchos ingenieros de la compañía empezaron a aportar grandes cosas en frecuencias y este tipo de cosas que hicieron que la radio empezara a mejorar y a surgir con nuevas ideas, innovación, tecnología, y fue un gran aporte para lo que eran los Estados Unidos de ese entonces. Efectivamente, entonces, siguiendo con la historia del señor Marconi, el señor, luego de que realiza el experimento en la finca de su padre, viaja a Londres y realiza una patente como inventor de la radio. Entonces, él lo que quería era, con el ánimo de continuar realizando nuevos inventos, realiza experimentos. El señor seguía dándole a sus experimentaciones con las comunicaciones inalámbricas, específicamente entre barcos. Y también, muy importante, no solo entre barcos, sino de puertos de tierra a barcos. Entonces, en ese mismo periodo, en Estados Unidos, Nikola Tesla, gran inventor que pues es conocido por todo el mundo, inventa un dispositivo similar al del señor Marconi, imagínense. Entonces, por esta razón, se discutía la paternidad y creación de la radio posteriormente, ya que, como todos sabemos, el señor Tesla también ha sido uno de los grandes inventores en la historia, tanto que muchos años después de su muerte aún todavía tiene repercusión. Una de las empresas más conocidas hoy en día es la de Tesla. Y adivine qué hecho fue que aconteció que sirvió este medio telegráfico para informar y dar muchas noticias de lo que estaba aconteciendo, compañero Kenny. ¿Cuál? El del Titanic. No, se dice cuando pasó todo eso, este fue el medio para la comunicación de claro lo que estaba aconteciendo, cómo seguía la gente. Bueno, recordemos que ese barco se hundió, pero sirvió como mucha información para saber lo que estaba pasando y las noticias que estaban aconteciendo de cómo se movía eso en ese momento. Exacto, entonces justo vamos a dar un salto hacia esa parte. En 1906 se logra la primera emisión. Entonces, lo que nos dice los documentos es que la historia reseña que los radiotelegrafistas que navegaban en las embarcaciones frente a la costa en Estados Unidos fueron los primeros en escuchar la radiodifusión. Entonces, la emisión fue irradiada o emitida con un transmisor diseñado por un señor llamado Reginald Fessenden. En ese año, el señor Lee Forrest perfeccionó el anterior invento y le dio el nombre de diodo termoiónico. Entonces fue patentado 2 años antes por el señor Fleming, que entonces lo que hizo este aparato fue revolucionar la difusión y el esfuerzo de la señal para mejorar la recepción y la emisión de estas señales. Bueno, Kenny, ¿y usted que es músico? Señor. David Snarfo, ¿no le suena? La verdad no, ¿quién es ese señor? Bueno, este fue uno de los que dio unas sugerencias a la compañía Marconi, que fue uno de los que dijo que se transmitiera de 40 a 80 kilómetros música instrumental o vocal en ambas clases. O sea, fue de los que dijo, bueno, aportemos algo para escuchar música, para o sea, cosas nuevas. Claro, todos concentrados en hablar y el señor quería escuchar sus temitas. Sus buenos plays. Bueno. Bueno, entonces, otro salto de tiempo, nos vamos a 1912. ¿Qué cree que pasó en 1912? No sabría decir. Entonces, el término de radio inicialmente no era empleado como a nivel mundial. Esto era algo muy nuevo, entonces no era... Y como era uno de los primeros métodos de comunicación a larga distancia, pues se tenía una cierta demora para transmitir la información de qué es eso de la radio. Entonces, el término de la radio comenzó a emplearse en Estados Unidos cuando la Marina, volvemos al tema de los barcos, comenzó a darle
el nombre radiotelégrafo. Entonces, para este mismo año, el señor David Snarroff, ingeniero de la compañía Marconi, del señor que ya habíamos visto hace mucho tiempo, informó de manera constante los hechos que usted acaba de decir sobre el trágico accidente del Titanic, compañero. Pero sabes que muy buena tu información, muy chévere, pero vamos a lo que pasó en Colombia. ¿Qué pasó? Resulta que este señor Marconi fue uno de los que se encargó en traer la radio a Colombia. Esa infraestructura necesaria y todo lo que era para mejorar este campo aquí en Colombia. Las antenas y todo eso. Sí, señor, exacto. Digamos que era un poco complicado porque pues tener esto legal y que saliera económico era un trabajo muy amplio. Pero pues esta fue la empresa que durante 20 años, digamos, fue la única que se mantuvo y sostuvo y dio a conocer lo que fue la radio. Bueno, en ese entonces a cargo de Miguel Abadía Méndez, que pues, se inauguró el 5 de septiembre de 1929 y que fue la emisora primera nacional en Colombia en llegar acá. Ve, muy interesante también. Muchas gracias por el tema de aquí en Colombia. Sí, señor, así. Entonces, aquí volvemos a conectar muchos puntos en cuanto a la música y a la compañía del señor Marconi. A ese señor le fue como bien, ¿no? Entonces, el señor David Sarnoff, que ya habíamos hablado anteriormente, le dio un informe a la compañía Marconi. Entonces, lo que hicieron fue que fabricaron aparatos receptores de una transmisión de 40 a 80 kilómetros, imagínense, o sea, pasamos de 400 metros a 80 kilómetros. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? El señor hizo lo que el compañero aquí nos acaba de comentar, que era emitir música instrumental o vocal a ambas clases, o sea, querían llegar a cualquier oyente, no importaba su estatus social, lo que querían era que la gente pudiera tener acceso a ese medio de comunicación primigenio que estaba dándose en ese momento. Bueno, Kenny, y también te quiero aportar otra vaina aquí en Colombia que pasó, que aconteció. Resulta que una de las primeras emisoras que fueron creadas aquí en Colombia tuvo como nombre HJCK. Ajá, todos creo que la hemos escuchado. Por la misma época, o sea, de lo que ya habíamos hablado anteriormente cuando llegó a Colombia. Y en las décadas radiales, RCN, Caracol y Toledano. Pero, otro dato que le quiero dar a mi compañero es que debido a tantos sucesos que estaban aconteciendo, accidentes y muertes de grandes cantantes, pues fue lo que hizo que se generara el radioperiodismo. Y esto fue una de las grandes influencias como la caída del avión de Skadata, que fue donde murió el gran cantante Carlos Gardel. O sea, fue una de las cosas que impulsó a lo que se dieran las noticias por este medio. Ve, interesante. También las tragedias a veces impulsan ciertas cosas que son para bien. Bueno, entonces, para continuar el punto anterior, ya después no solamente se fueron dando los temas musicales. Entonces, en 1920, la KDKA emitió desde la ciudad de Pittsburgh y su programación tenía espacios musicales, lectura de textos, informaciones y publicidad. Entonces ahí también a través de la radio, digamos que se fue dando origen a ciertas cosas que aún prevalecen hoy en día. Por ejemplo, podemos encontrar podcasts enfocados a cada uno de esos puntos que se fueron dando en Pittsburgh, musicales, lecturas de texto. Hoy se encuentran infinidad de libros leídos por cualquier cantidad de personas famosas o cualquiera que tenga acceso a un micrófono para grabar. Y los primeros noticieros, que se podría decir, que son los que nos daban la información y la publicidad. Sí, señor. Bueno, y también otro aporte de lo que pasó acá en Colombia en ese entonces, compañero. El objetivo principal de lo que pasaba en esas emisoras comunitarias acá en Colombia era llegar a esas zonas rurales del país, darle comunicación a nuestros campesinos, a todos los que pertenecen también a estas zonas. Por esto, digamos que su programación se constituyó en segmentos dedicados a la música regional, al apoyo de la formación agrícola, a la instrucción, zootecnia y a las noticias regionales que acontecían en este medio, en este país. Así es, compañero. Entonces, para hacer un resumen de lo que mi compañero había dicho, la primera emisora en Colombia fue en 1923
con la compañía del señor Marconi, que fue el gran impulsor de todo este medio de comunicación. Entonces, prácticamente se inauguró el 5 de septiembre de 1929, que fue la primera emisora colombiana del gobierno nacional. Y después, como también nos lo dijo nuestro compañero, en 1935, el radioperiodismo, que es la tarea de informar los hechos que hoy ocurren en la actualidad, se dio por la tragedia del avión de Escata, en el que murió el cantante Carlos Gardel, como ya dijo nuestro compañero, y ahí nació el radioperiodismo. Después, damos un salto a 1945, donde aparecen las primeras emisoras culturales, la HJKC y RCN, Caracol y demás. ¿Y sabe usted en qué año nació el podcast, compañero? Pues creo que había leído algo, pero no tengo claro si 2004 o 2006. Bueno, pues se dice que el podcast se remonta para el 2004. Uh-huh. Pues entonces simplemente era una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras de radio la difusión de sus programas, noticias y todo esto. Pero podemos ver en el momento, en la actualidad, que estos podcasts, bueno, de hecho se puede decir que los podcasts hoy en día son más escuchados por jóvenes que por los mismos señores de edad. Porque digamos que ya los podcasts se mueven por chismes, entrevistas, raperos, de todo se mueve. Y claro, pues si a mí me gusta el jazz, o me gusta el pop, el rock, o me gusta simplemente los chismes, pues qué mejor medio que este podcast. Y de hecho hay muchos podcasts que hoy en día facturan demasiado dinero, compañero. Que efectivamente. Dejamos ver si nos abrimos uno y nos ponemos a... Esperemos que este sea el inicio de un ingreso ahí económico. Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a dar nuestras opiniones. Entonces, yo creo que efectivamente, como lo acaba de decir el podcast, luego de su nacimiento, ha tenido una evolución muy interesante, acompañada de todos los aspectos que se manejan en el Internet. A mí me gusta mucho la plataforma de Spotify. ¿Usted qué opina de esa plataforma? Muy buena, me parece muy interesante, muy chévere. Pues hay cosas que... Pues, a ver, te digo, compañero, siéndote sincero, ahí me he visto algunos podcasts como por curiosidad. ¿De qué tanta información? Ahorita los podcasts mexicanos han cogido mucha fuerza. Sí, pero, perdón, compañero, pero me he dado cuenta que es mucha basura lo que se habla ahí. O sea, es muy chévere este medio que lo están utilizando, pero son temas que uno dice, o sea, no deberían, o sea, tener tanta importancia. Y de hecho son los más visitados, compañero. Efectivamente. Los más visitados y económicamente tienen muy buen apoyo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Creo que es un problema de nuestra era, el problema del acceso al Internet, es que cualquiera puede tener acceso a entonces cualquiera puede dar su opinión. Y lamentablemente hay que decirlo, no todas las opiniones son válidas, ya que, por ejemplo, yo puedo ser un niño de colegio que necesita tal información para un proyecto del colegio, y si, por ejemplo, busco la información que necesito y alguien en 10 años antes le dio por publicar un chistecito sobre eso y yo lo tomo como real, va a ser un problema, y es lo que está pasando con estos medios de comunicación. Hay mucha información falsa en internet porque cualquiera puede escribir y no hay una manera de verificar, y a uno no le enseñan como, no, es que hay que buscar en Google Académico o en tales plataformas que verifican la información que uno necesita. Hay un podcast, compañero Kenny, no recuerdo su nombre la verdad, pero es de una rusa, que ella vive en México, y es una rusa que da mucha información en sus podcasts de cómo puedes acceder a una beca, cómo puedes irte a estudiar al extranjero, es tan difícil o es sencillo, qué debes hacer, qué debes de tener en cuenta. Siento que esa es la información que se debía rescatar. Yo no tengo hijos, Kenny, pero hasta ganas me han de tener hijos para apoyarlos con estos videos. Bueno, vamos a recomendar algún podcast que se haya escuchado. Esto no es patrocinado por nadie, pero vamos a recomendarlos, que hay más. Por ejemplo, yo escucho uno que se llama The Wild Project. Es de un muchacho español, un señor,
El señor ha tenido entrevistas muy interesantes. Él ha entrevistado a un forense, de los que más me ha gustado, a un forense mexicano, que él explica todo el proceso de su trabajo, a un boina verde de México también, que explica también todo el entrenamiento que tiene que pasar un militar para pasar de ser un simple soldado a un boina verde, y todo lo que conlleva el riesgo a la muerte, las torturas, porque la tortura también explica el señor que es parte del entrenamiento. Ellos tienen el riesgo de ser raptados por sus enemigos en estos cárteles tan peligrosos que hay en México, lamentablemente, y muchas veces en el entrenamiento los torturan para prepararlos a la tortura que ya les puede venir encima. También el segundo podcast que más me ha gustado es uno muy interesante que me pareció muy original. No sé si tendrá una categoría, pero yo lo catalogaría como películas solamente de audio. Se llama Caso 63. Es un podcast muy bueno sobre la historia de un señor que viaja a través del tiempo y las dimensiones para evitar que la humanidad se extinga por pandemias. Fue muy famosa recién, salió todo este tema del COVID. Y el último podcast que he visto, que me ha gustado, es uno sobre aprender idiomas. Entonces el podcast se divide dependiendo del idioma que uno quiera aprender. En este caso yo visité uno de japonés, y muy interesante porque a uno en las escuelas siempre le enseñan el idioma de los libros, y en el podcast lo que hacen es poner a hablar hablantes nativos de cada país. Entonces uno ahí ya se da cuenta de que... No entiendo, pero... Exacto, entonces a uno le dicen, en el libro se dice, hello, my name is ta ta ta. Uno se da cuenta en el podcast de que la gente no lo hacía, ya llega, what's up, manigo. Exacto. Pues yo no soy muy de estar en podcast, pero si hay una mujer que sigo, o sea, me entero que está siendo invitada a algún podcast, entrevista, y voy derecho a verla, no importando qué tan bueno o malo, o qué tan principiante sea el podcast, pero es una psicóloga, no sé si la ha escuchado Kenny, que se llama Marian Rojas. Marian Rojas. Marian. Es una muy buena psicóloga. No. Me parece que es muy chévere ese tipo de contenido. De hecho, hace poco la habían invitado a un podcast y empezó a hablar sobre el amor propio. Este tipo de cosas son las que me interesan a mí. Ahí vemos las grandes diferencias. A vos te interesa mucho lo que es las lenguas y ese tipo de cosas. A mí me interesa mucho más lo que es nosotros como personas, cómo nos comportamos, cómo somos, cómo reaccionamos ante muchas otras cosas. Claro. Y entonces es uno de los podcasts que yo en realidad recomiendo, porque se habla de cualquier tema, amor propio, motivación, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, ese tipo de cosas son las que me interesan. Ojalá, y a muchas personas también, tomen esto y apenas escuchen esto, busquen un poquito sobre esta psicóloga y créanme que les ayudará demasiado en muchos campos de la vida. Y sí, Kenny, entonces damos por terminado este programa. Efectivamente, compañero, son las 8:29 de la mañana del viernes 19 de mayo y damos por concluido este pequeño resumen sobre la historia de la radio y cómo llegamos hasta el podcast. Esperamos que haya sido para usted muy enriquecedor este programa y que no sea el último. Fue el primero, pero esperamos seguir continuando con esta información y con todo este buen suceso que se ha dado, y que esté muy bien. Saludos, nos vemos, compañero Kenny. Hasta luego, compañero, y hasta luego a todos nuestros oyentes. Esto fue Radio Universidad Cundinamarca, el podcast que todos escuchan.